Por eso es importante preguntar. Segunda de Corintios 11:3. Dice la Biblia, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿De qué habla el verso? Habla del engaño de quién? Del diablo, ¿no? Del diablo cuando engañó a Eva. Y tenemos que entender en este tiempo que el diablo no quiere destruir al mundo, no quiere destruir la obra, sino lo que él quiere hacer es desviarnos del enfoque que tenemos que tener en Jesucristo. Tenemos que tener la mirada, como dijo Pablo, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, dice, ¿no es cierto? Y lo que quiere el diablo es que dejemos de mirar a Jesús y que desviemos la mirada, ¿no es cierto? Si desviamos la mirada hacia una persona o hacia tal vez un ídolo, estamos viviendo en la idolatría. Si desviamos la mirada en otra cosa, podemos caer en la religiosidad. Y así lo que el diablo busca siempre es engañarnos para que desviemos la mirada. La trampa de Satanás es justamente desviar la mirada y nosotros tenemos que aprender a discernir todas esas trampas que el diablo va preparando a través de situaciones. Muchas veces usa personas que están distraídas o personas que no tienen a Cristo y que le sirven directamente al diablo. ¿Para qué? Para que nosotros perdamos el enfoque y no estemos enfocados en el nuevo pacto que es Cristo en nosotros, ¿no es cierto? Que Cristo está en nosotros, como dice en Colosenses 1:27. La estrategia más antigua del diablo siempre fue que desviemos la mirada. Cuando él le habla a Adán, cuando él le habla a Eva, primero, y Eva después le habla a Adán, ¿qué le dice? Le dice, lo que te dijo el Señor es mentira. Le hizo desviar la mirada. Ese árbol del cual él te prohíbe comer tiene buenos frutos. Y la convenció para que desvíe su mirada y para que caiga en pecado, ¿no es cierto? Y el pecado los apartó y nos apartó del Señor. Desde el principio siempre el diablo quiere que desviemos la mirada. Cuando en este tiempo el diablo opera, el diablo obra, lo que hace es que busca que el creyente dude de su posición que tiene en Cristo Jesús. Cuando desviamos la mirada y cuando dudamos de nuestra identidad en Cristo, es donde comenzamos a buscar muchas veces otras opciones espirituales. Voy a practicar yoga, me voy a ir otra vez a la iglesia católica de la cual yo era antes. Me visitaron los mormones y me gustó lo que me dijeron. Y empezamos a desviar la mirada ¿de quién? De Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Que Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Y cuando el diablo logra hacer que desvíes tu mirada de Cristo, empezás a buscar y a poner tu fe en alguien diferente a Cristo. Mucho tiempo y durante muchos años se enseñó, no sé qué va a pasar a partir de ahora, de que María también es mediadora ante Dios. Los católicos enseñan eso, ¿no es cierto? De que tanto Jesús como María son mediadores. ¿Qué dice la Biblia? Que el único mediador entre Dios y el hombre, ¿quién es? Jesucristo. Semana pasada, el Papa, o a través de una nota o no sé si es una encíclica, no sé qué documento es, llegaron a la conclusión de que María no es la mediadora. Problema de ellos, ¿no es cierto? Porque estaban en esa confusión. Por lo menos están viendo que el único es Cristo. Pero cuando el diablo engaña, lo que quiere es eso, que pierdas tu enfoque en Jesucristo. Entonces, cuando él logra que desvíes la mirada, te metes en un problema. ¿Qué pasa cuando el que va manejando en el auto comienza a mirar para otro lado? Empieza el peligro, ¿sí o no? Si toma el teléfono y empieza a contestar mensajes, hay un peligro. ¿Por qué? Porque saca su mirada del camino que es Jesucristo.
Entonces, cuando desviamos la mirada, corremos el riesgo de caer en la trampa del enemigo. Una mente que está distraída porque desvió la mirada es terreno fértil para que la mentira del diablo comience a dar frutos. Comience a dar frutos que hacen que la persona vaya desviándose de su camino y en algún momento, si no vuelve en sí, así como el hijo pródigo desvió su mirada y se apartó hasta que un día dice la Biblia que él volvió en sí. ¿Y a dónde volvió? A la casa de su padre, ¿no es cierto? Cuando desviamos la mirada pasa eso. Gastamos todas las riquezas que Dios nos dio y nos apartamos del Señor. Cuando vemos en la vida que hemos desviado la mirada, vemos consecuencias negativas en nuestra vida de fe. ¿Qué le pasa al hermano que acepta a Cristo, comienza su vida de fe, entra en esa etapa en donde comienza a descubrir lo espiritual, comienza a descubrir a Cristo, comienza a servir al Señor y de golpe un día dejó todo? ¿Pasó o no? ¿Conocemos gente así, sí o no? Y de golpe pasaron unos años y lo ves de vuelta que vuelve a la fe, vuelve al camino del Señor, vive un proceso de restauración, de reencuentro, de reconexión con el Señor y comienza a servir nuevamente al Señor. ¿Qué le pasó a ese hermano? Posiblemente desvió la mirada. Entonces, cuando desviamos la mirada, frenamos todo lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. ¿Quién es el que obra en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quién te convenció de aceptar a Cristo? Por ahí alguno la mamá le amenazó con una vara, por ahí tu suegra, alguien te amenazó, pero el que te convenció fue el Espíritu Santo. El que te convenció a través de esa persona fue el Espíritu Santo que quebrantó a esa persona y esa persona te habló, te insistió, oró por vos, ¿sí o no? Pero llegó un día que te rendiste a Cristo. Y después, cada vez que aceptás el siguiente desafío espiritual de crecer en la fe, es el Espíritu Santo el que está trabajando en tu vida. Con tu mirada en Cristo, Él va trabajando tu vida y de golpe sentís la necesidad de servir a Dios. Sentís la necesidad de atender a los niños que vos ves, por ejemplo, en la plaza de tu barrio, que van camino a copiar el ejemplo de muchos adolescentes que hoy ya se drogan, roban y tienen un mal estilo de vida. Sentís algo por dentro que te impulsa a atender a los ancianos, que te impulsa a atender a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. ¿Y saben qué es? El amor de Dios que te está llevando con la mirada puesta en Cristo a hacer lo que Jesús hacía. ¿Qué hacía Jesús? Dice la Biblia que Él veía a la gente como a ovejas sin pastor. ¿Qué significa eso? Que Él veía que toda esa multitud que estaba ahí, que lo escuchaba, estaba desorientada. Y que como Él los amaba, Él los veía y entendía que tenía que guiarlos ¿hacia dónde? Hacia el Padre, hacia Dios, hacia restaurar esa relación que se perdió ¿a causa de qué? A causa de desviar la mirada y caer en el pecado. Eso hace el diablo. Es muy sutil el diablo. Se mete tal vez con pensamientos pequeños. El pastor no me saludó hoy. Pasa eso. A mí me está pasando porque ahora, hace poquito uso lentes y me dijo el oculista, porque fuimos con mi esposa y a mi esposa le dijo que no necesitaba usar lentes porque estaba bien, porque otra oculista le dijo que use para cansancio. Le dijo, no, usted no tiene que usar lentes. Y ella le dijo, y el pastor, 2 lentes para él. Tengo 2 lentes. Y por ahí uno de lejos ya no conoce las caras como antes y por ahí te puede pasar que te cruzas con alguien y no la saludas. ¿Sí o no? Díganme que sí, por favor. Y por ahí alguien que está susceptible, no me saludó el pastor y ya no vino al culto y no se fue al GPC. Y el diablo sutilmente, estando distraído porque no tenía en ese momento la mirada en Cristo, esa persona se apartó, pasó algo y se desvió de ese camino y de ese propósito que Dios tiene para su vida. La mayoría de los problemas que enfrentamos, del 100%, 75% son tonterías, por así decirlo.
pero como no tenemos la mirada puesta en Cristo en ese momento, dejamos que eso, que el diablo va sembrando o que el diablo toma porque estaba en nuestra carne y en nuestro corazón, lo use para desviarnos del camino. Necesitamos comprender que tenemos que estar unidos, estamos unidos con Cristo porque lo tenemos, pero tenemos que estar unidos hacia esa dirección a donde mira Cristo y a donde nos lleva Cristo a través de el Espíritu Santo que nos enseña y que nos muestra. Primer trampa, llamada el yo espiritual, es la autosuficiencia disfrazada de fe. Gálatas 3:3 dice, ¿tan necios sois? Es una pregunta. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Muchos comienzan cuando recién reciben a Cristo con todo el entusiasmo y todas las ganas, ¿sí o no? ¿Está bien? Es excelente, así tiene que ser. Pero cuando uno comienza a conocer un poquito más de las cosas, cuando uno comienza a entender un poquito más, cuando vive tal vez procesos espirituales en donde hay testimonio, revelación de Dios, cuando uno, por ejemplo, ora por alguien y ocurre un milagro, es bueno, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero muchas veces, cuando nos descuidamos, nosotros nos metemos en la disciplina, nos metemos en el orden que está bien y dejamos de depender de Cristo. Tenemos que entender que todo lo que hacemos, lo hacemos porque el Espíritu Santo lo ha permitido y porque el Espíritu Santo es el que está obrando a través de nosotros. El orgullo espiritual es una trampa muy peligrosa. Hermanos, si alguien necesita liberación, me avisan porque yo soy un capo para eso. Si alguno necesita, hermanos, no sé, tienen un hijo retobado, le mandan a mi casa, yo voy a orar. Y uno empieza a creer que es uno el que hace, ¿sí o no? ¿Pasa o no? Cuando en realidad, ¿quién es? Es el Espíritu Santo que por amor y misericordia y por gracia de Dios, viendo que estamos mirando a Cristo, obra a través de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos que tener mucho cuidado de eso. Mucho cuidado porque es muy finita la línea que nos divide del orgullo. Y cuando entendemos que todo lo que Dios nos dio, todo lo que Dios nos dio, todo lo que hemos logrado, títulos, honores, posiciones, es porque Dios lo permitió. ¿Para qué? Porque quiere hacer algo con tu vida desde ese lugar. Porque quiere hacer algo con tu vida desde esa profesión. Porque quiere hacer algo con tu vida desde esa posición. Y si es al revés, también. Si Dios no te ha permitido tener muchas riquezas, es porque Él te va a usar desde esa posición. Y cuando uno dice, como dijo el apóstol, dijo, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. ¿Por qué? Porque él tenía su mirada puesta ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Cuando sacamos la mirada de Cristo, se puede producir ese problema. No, yo soy, si quieren que la alabanza salga bien, llámenme a mí, yo soy el mejor. Garantizado. 17 iglesias recorrí y en las 17 siempre fui el mejor. Necesitamos ser, ¿qué dice la Biblia? Mansos y humildes. Frutos del Espíritu, mansedumbre, humildad. Y cuando tenemos la mirada puesta en Cristo, vamos a dar esos frutos. Si no damos esos frutos, nos metemos en problemas, ¿sí o no? Necesitamos ver a Cristo. Necesitamos entender esto. Cada vez que podemos experimentar un milagro que ocurre a través de mi vida, que ocurre a través de las oraciones que yo pueda soltar, que ocurre a través de los ayunos que yo pueda hacer, simplemente Dios me permitió ser parte de su poder y de su grandeza. Y por eso le tengo que dar gracias. Porque Él, viéndome a mí, imperfecto, con un montón de cosas por mejorar, con un montón de cosas por hacer y obedecer todavía, Él así
así con todas esas dificultades que hay en mí, Él permite que mi vida sea de bendición para la vida de otra persona. Él permite que mis oraciones sean respondidas. Él permite que lo que yo le pido se cumpla. Por eso que Dios nos da, a lo cual Dios nos da acceso por medio de Cristo, gracias a Cristo y por la obra de Cristo, tenemos que ser agradecidos. Yo no predico acá porque, ¡guau!, soy el mejor. No, yo predico porque un día Dios me dijo, hace esto, y hemos tratado de tener la mirada en Cristo. No por otra cosa, hay un montón de gente mejor que yo, les garantizo. Pero el tema ¿cuál es? Es que para que haya respuestas de parte del Señor, necesariamente tenemos que entender que es Dios el que va a hacer. Nosotros tenemos que estar nomás, simplemente eso, tenemos que estar. Es como cuando te dice tu esposa al que es casado, a las 8 se cena, estés o no estés. Entonces, si querés cenar, ¿qué tenés que hacer? Estar a las 8. Ese es el camino. Tenemos que ser muy prudentes cuando estamos caminando en fe y vemos el mover de Dios en nuestra vida y cuando estamos creciendo espiritualmente, porque para que no pensemos que lo que sucede es porque yo me levanto a la mañana, oro, ayuno. No, todo eso es para agradecerle a Dios y para tratar de matar la carne. Pero lo que sucede es porque tengo la mirada en Cristo y porque la misericordia de Dios y su amor dicen, voy a usarla a mi hijo, porque Él está mirando hacia donde yo quiero. Y eso que voy a hacer a través de Él también lo va a bendecir a Él. Porque cada vez que Dios te usa, te das cuenta lo insignificante que sos. Y el poder de Dios que no tiene comparación con otra cosa. Hay varios ejemplos, por ejemplo, el creyente que empezó descansando en Dios y terminó agotado en el activismo. El que quiere hacer mucho para el Señor. No está mal querer hacer para el Señor, pero lo primero es tener una relación con Dios, estar metido en su presencia y a partir de vivir esa vida de ser hijo de Dios nuevamente gracias a Cristo. Una vez que soy hijo, tengo esa identidad, estoy entendiendo lo que Dios quiere con mi vida, a partir de eso recién voy a salir a hacer cosas para el Señor. Siempre descansando ¿en quién? Descansando en Cristo. Porque si no me voy a cansar y voy a querer colgar los guantes. Y el ministerio que Dios me da va a tener fecha de vencimiento. Pero cuando Cristo es el que trabaja en el ministerio que Dios me da, el ministerio que tenemos no tiene fecha de vencimiento. Va a ser hasta que Dios diga, va a ser hasta que Dios mande. Necesitamos entender eso. El gozo no depende de un rendimiento espiritual. Necesitamos que nos guíe el Espíritu y que la carne deje de gobernarnos. Otro ejemplo es el líder, por ejemplo, que dejó de escuchar la voz de Dios y comienza a controlar. Fulanito, ¿sabes qué? A partir del culto que viene, lleva corbata al culto. Porque no puede ser, vos sos mi Timoteo y yo me voy de corbata, vos tenés que llevar corbata. Nico Soto a la batería con corbata. Por favor, yo no quiero ver más. Y empezamos a querer controlar, ¿por qué? Porque no estamos escuchando lo que quiere el Señor en cada momento. El Espíritu Santo constantemente nos está hablando, es nuestro mentor, es el que nos guía, es el que nos prohíbe cosas. Necesitamos escuchar su voz. Cada decisión que vamos a tomar, por más sencilla que sea, consultarle al Señor. ¿Es correcto, Señor, esto? ¿Te parece? Tenemos que tener siempre la guía del Señor. Necesitamos, independientemente de la antigüedad espiritual en el servicio a Dios, necesito todos los días depender más de Dios y más de su voluntad, más de lo que Él me dice. Entender que lo que Él me dice tiene que ser lo más importante. Y para que no sea la carne la que me hable y me engañe, tengo que estar mirando a Cristo y guiado por el Espíritu Santo, conectado a Él. Eso es lo que tengo que buscar para lograr no caer en el engaño del enemigo. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente. Pero el león, cuando está por atrapar a la víctima, no anda rugiendo, ¿sí o no? ¿Cómo anda?
anda agazapado y se mezcla entre los yuyos que son casi de su mismo color. El diablo es muy sutil. Por eso, diariamente, en todos los momentos en que yo pueda, tengo que darle autoridad al Espíritu Santo, tengo que estar conectado a Él, porque Él me va a ir mostrando todo lo que está sucediendo. Cuando yo logro entender que dependo de Dios todo el día, mi mente va a ser transformada. ¿Quién trajo teléfono hoy? A ver, ¿quién trajo celular? A ver, levante la mano. Bueno, ¿quién trabaja con el teléfono? ¿Quién? Ah, ahí son menos, ¿vieron? ¿Quién va a recibir una llamada importante ahora durante el culto? ¿Vieron? ¿Y para qué trajimos el teléfono? Porque de alguna u otra forma hoy dependemos del teléfono, ¿sí? No está mal, quédense tranquilos. Está mal si tu dependencia de Dios es menor a tu dependencia del teléfono. Si dependo de Dios al 100%, lo demás no hay problema, porque el Espíritu Santo te va a decir, no lleves el teléfono al culto. Ah, queda el teléfono. No uses el teléfono ahora, yo te voy a enseñar. Pero el problema es cuando yo tengo otras dependencias que me sacan el enfoque de depender del Espíritu Santo como número uno en mi vida. Eso es mirar a otro lado y no mirar a Cristo. Necesariamente tengo que entender que Jesucristo es suficiente en mi vida, que Jesucristo es todo en mi vida y que no necesito otra cosa además de Cristo. El cristiano que convirtió la disciplina en sustituto de la gracia. Comenzó su camino disfrutando la presencia de Dios, pero ahora su fe se redujo a hacer cosas, a listas. Hoy tengo que leer 3 capítulos, mañana toca ayuno, pasado mañana le visito a los hermanos, oro por ellos. Y vivimos en un mundo de disciplinas. No está mal ser ordenados, les felicito a los que son ordenados. Es más, les animo a que seamos todos ordenados, pero tenemos que depender de la gracia del Señor. Tengo que depender de la gracia del Señor. Tengo que depender de Cristo. No tengo que creer que porque yo soy disciplinado y hago cosas, voy a tener garantizada la victoria espiritual. La garantía de mi victoria, ¿quién es? Cristo. ¿Por qué? Porque Él ya venció en la cruz. Entonces, tengo que comprender que gracias a la victoria de la cual Cristo me hace parte, yo puedo proyectar cosas para transmitir esa victoria a todas las personas con las cuales yo trato diariamente. En el trabajo, en la escuela, en el GPC, en los ensayos, en el evangelismo, en los ministerios. Cristo me dio una victoria que yo tengo que transmitirla. Yo tengo que transmitir esa victoria. Hay otro ejemplo, el predicador que perdió el asombro. Porque cuando empezaba sentía la presencia de Dios, cuando empezaba escuchaba la voz de Dios, pero después se volvió tan profesional el predicador que se sabe muy bien la Biblia, los versículos, pero lo que habla no está lleno del Espíritu Santo. Lo que habla está vacío de amor. Cumple su función y deja de lado el amor. Puede pasar, por eso necesitamos tener la mirada puesta ¿en quién? En Jesucristo. Y con la mirada puesta en Cristo vamos a lograr deshacer las obras del diablo, identificar las trampas del enemigo y entender que diariamente lo más importante es escuchar al Señor. Y que después de que escuche al Señor puedo comenzar a hacer lo que tengo que hacer para el Señor. Después viene, por ejemplo, el servidor incansable, pero agotado. ¿Por qué está agotado? Porque no descansa a los pies de Cristo. Porque anda corriendo haciendo un montón de cosas, pero espiritualmente no tiene una conexión constante y diaria con el Señor. ¿Quién tiene teléfono? A ver, levante la mano de vuelta. ¿Quién usa el teléfono sin señal? Ah, ¿vieron? Necesitamos el teléfono y necesitamos que esté conectado. Yo tengo que estar conectado a Dios diariamente. Si estoy desconectado, no sirvo.
Si estoy desconectado, las funciones para las cuales me creó el Señor no se activan. No puedo transmitir correctamente su palabra, no puedo transmitir el amor de Jesucristo correctamente. Necesito diariamente estar conectado a Dios. Y ¿saben qué? Esa conexión es gratis, no se paga. ¿Cuánto gastamos en teléfono? ¿Sí o no? ¿Eh? La factura del teléfono y vamos y pagamos ahí. 100, 120, 150, 200 y te compraste, no sé, el teléfono más caro y lo pagás. ¿Este mes no comiste? No, compré teléfono. ¿Sí o no? Invertimos. Invertí en el reino. Es gratis. ¿Qué tenés que invertir? Ahí está. Invertí en el reino. Invertí en el Señor. Invertile tu tiempo. Invertile tu corazón. Dale tu vida al Señor. Si Él entregó la de Cristo por nosotros. Y cuando hacemos eso, siempre vamos a lograr una vida totalmente nueva y diferente en Cristo y cumpliendo lo que el Señor tiene para nuestra vida. El orgullo del yo espiritual. Un hermano que comienza a sentirse superior a los demás porque Dios lo usa. Bueno, al comienzo dije eso, ¿no? Hermana, si son menos de 4 para orar por liberación, no, yo oro de 5 en adelante. Demasiado poder tengo ya. El que se cree superior. Somos todos hijos de Dios, dice la Biblia. Jesucristo murió por todos. El poder que recibimos es el poder del Espíritu Santo. Lo recibimos todos. Se mueve el poder de Dios a través de tu vida o de mi vida en la medida en que Dios lo disponga, número uno, y en la medida en que estemos disponibles para que el Espíritu Santo se mueva a través de nosotros. Si yo nunca oro, ¿cómo van a ocurrir milagros? Si yo no estoy disponible ahí en la presencia de Dios buscando su sabiduría, ¿cómo voy a conocer lo que Él quiere para mi vida? Necesariamente tengo que conectarme. Necesariamente tengo que hacer lo que hago con el teléfono. ¿Cuántas veces al día hacemos esto? Y estamos ahí, ¿sí o no? ¿Sabés que nadie te va a escribir? Igual mirás el teléfono. Bueno, el Señor, a través del Espíritu Santo, constantemente te está dando mensajes, enseñanza, palabra, guía, mensaje. Pero no hacemos eso con Él. ¿Por qué? Porque nos distraemos, porque dejamos que el diablo, a través de estrategias, a través de engaños, de mañas, nos desvíe de la mirada del Señor. Nos acordamos del Señor cuando, ay, hoy hay GPC, ay, hoy hay culto, me tocó la oración por las ofrendas del domingo, ¿qué digo? Y nos acordamos de Dios en ese, o cuando hay un problema, control de tránsito, no trajiste los papeles, ay Señor, sálvame de esta. ¿Sí o no? Te olvidaste de algo y tu señora te espera en tu casa. Ay, Señor, amansala, Señor. O a tu jefe. ¿Sí o no? Pero Él está siempre está presente y está disponible y dispuesto para darnos lo mejor y la sabiduría que el Señor tiene para transformar nuestra vida. Cuando nosotros comprendemos hacia dónde tenemos que caminar, entendiendo que Cristo está en nosotros, nuestra mente va a cambiar. Los problemas que tenemos que enfrentar van a ser tratados de otra forma, con fe en Cristo, sabiendo que si en el pasado el Señor nunca me desamparó, ¿por qué va a hacerlo ahora? ¿Por qué va a hacerlo ahora? Y preguntarle al Señor, y en vez de decirle, ¿por qué me pasa esto, Señor? ¿Para qué me pasa esto? ¿Qué me querés enseñar? ¿Qué me querés enseñar, Señor? Necesito sabiduría para que vos me enseñes, para que vos me muestres. Y dice tu palabra que juntamente con el problema está la salida. Y si yo creo en mi mente que no lo puedo soportar al problema, también dice tu palabra que Dios no me da una prueba que yo no pueda soportar. El conocimiento está, el Espíritu Santo lo va a activar. ¿Y eso qué va a hacer? Va a hacer que tengas paz y que puedas estar tranquilo, confiado, que Dios lo va a hacer. Y vas a escuchar al Espíritu Santo para que hagas lo que te toca hacer, lo que tenés que hacer en ese momento. Un agricultor, cuando planta una semilla, no intenta hacerla crecer soplando en la tierra, ¿sí o no? ¿Qué hace el agricultor? Confía en el proceso que se da, ¿en dónde?
en lo secreto. ¿Sí o no? Una semilla, cuando es plantada en la tierra, no vemos cómo se desarrolla, pero sabemos que el poder de Dios que creó todo está obrando para que crezca y se transforme en una planta. Cuando la semilla crece sola desde adentro y tiene vida, nuestra vida espiritual viene desde adentro. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. Y es el Espíritu Santo el que nos va a hacer florecer, crecer, manifestar a Cristo desde adentro hacia afuera. Primero tiene que haber un trabajo interno, así como la embarazada. De golpe te dice, estoy embarazada. Y la panza chatita, ¿sí o no? Pasan los meses y comienza a crecer la panza. Y vos decís, pero ¿cómo es esto? Es Dios obrando. Dios está obrando ahí. Dios está obrando, Dios está trabajando. Así también obra en la semilla. Por eso, desde adentro hacia afuera, tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga crecer nuestra fe en Jesucristo y haga crecer a Cristo en nosotros. Cristo es el principio y el fin. Cristo nos salvó por gracia y nos mantiene por medio de la gracia. Dice Colosenses 2:6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. El nuevo pacto nos lleva a que andemos en Jesucristo. La trampa en este tiempo de Satanás no es negar a Cristo, es hacer que no nos enfoquemos en Cristo. Cuando perdemos el enfoque en Cristo, perdemos lo que está en nosotros, que es Jesucristo. Y lo dejamos de lado y nos empezamos a enfocar en cualquier otra cuestión que, bajo engaños, el diablo nos quiere hacer creer que es de Cristo. La Biblia dice que puedo tener un montón de dones y dice que si no hay amor, no sirvo de nada. Cristo es la manifestación del amor de Dios en nosotros. ¿Por qué dice la Biblia que Jesús vino a la tierra? Porque Dios nos amó primero, dice la Biblia. ¿Y el amor de Dios cómo se manifiesta? Dando. ¿Y qué dio? A Jesucristo. Jesucristo es la manifestación del amor de Dios en nuestra vida. Y Él está en nosotros. Y Él está en nosotros. Y ese amor es el que tiene que llevarnos a confiar en Él, a entender todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Estás dispuesto a morir por alguien? Si te pregunto y vas a decir, sí, por mis hijos, por mi esposa, por mi nieta, por mi suegra, por ahí dice alguno. Gloria a Dios. Pero ¿estás dispuesto a morir por alguien que te va a rechazar? ¿Por alguien que te hizo daño? ¿Por alguien que se burla de vos? No tenemos tanto amor, pero Cristo sí. Cristo murió por todos, sabiendo que muchos lo iban a rechazar. Sabiendo que muchos iban a hacer películas de Él diciendo que Él era homosexual, sabiendo que muchos iban a hablar mal de su nombre, iban a hablar mal de Él, iban a tomarlo en burla. Pero independientemente de eso, su amor es tan grande y está tan vigente que Él murió por cada uno de nosotros. ¿Y saben qué? Su amor está disponible para cualquiera. Cualquier persona que quiera su amor y quiera recibir a Cristo lo puede hacer. No podemos juzgar a nadie. El mayor pecador que pueda existir, si antes de morir se arrepiente y recibe a Cristo, va a recibir la salvación. En la cruz pasó eso, ¿sí o no? Uno de los que estaba con Él se arrepintió, manifestó a Cristo como el Señor y el Salvador, y Cristo le prometió que iba a estar con Él en el paraíso. Necesitamos comprender que nuestra mirada tiene que ser puesta ¿en quién? En Jesucristo. Solo en Jesucristo. Ni en los pastores, en los líderes, el que toca la alabanza que canta bien allá. No, Cristo. Pero yo le miro en internet a un pastorazo de allá. Cristo. Todo lo demás es idolatría, nos guste o no. Todo lo demás es idolatría, nos guste o no. Cristo es el centro de nuestra vida. Cristo es el que nos salvó, el que nos amó, el que se entregó y el que sigue, dice la Biblia, y esto es muy importante para que entiendas, es el único intermediario entre Dios y los hombres.
sigue obrando por vos, sigue haciendo las veces de abogado por vos. Él está hablándole al Padre, mirá a mi hijo fulanito, y el Padre dice, es un cabeza dura. Yo también fui humano, yo conozco la tentación, yo entiendo. Démosle una oportunidad, yo pagué un precio, pero hay un pacto que vos prometiste que está pagado con mi sangre y yo soy el garante y por eso necesariamente te pido por él. Así está él, intercediendo por nosotros, mediando por nosotros. Y dice la Biblia que un día, ¿qué va a hacer? Va a venir a buscarnos. ¿Qué somos nosotros? La iglesia es la novia de Cristo. Y Cristo va a venir a buscar a su novia, ¿para qué? Para casarse con la novia. Por eso, confiemos en Jesucristo. Pongamos la mirada en Jesús, dejemos de lado la carne, todo lo que hemos logrado, todo lo que somos, todo lo que recibimos, no sé, de agradecimiento, de felicitaciones, es todo gracias a Cristo. Todo lo que hacemos bien es gracias a Cristo. Todo lo que hacemos mal es por culpa nuestra. Porque Cristo nos perfecciona y nos lleva y nos desafía a ser mejores en todo lo que hacemos. Por eso Jesucristo es el Señor. Por eso Él es el Rey de la gloria, dice la Biblia. Por eso es el que venció a la muerte y venció al diablo. Por eso es el que va a venir a buscarnos. Necesitamos entender que Jesús siempre va a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando ascendía a los cielos, ¿qué le dijo a los discípulos? Les conviene que yo me vaya porque va a venir ¿quién? El Consolador, que es el Espíritu Santo, que es el que está con nosotros. El Espíritu Santo es el que está ahí quebrantándote, convenciéndote, hablándote, mostrándote tal vez cosas que tenés que dejar de hacer o cosas que Él ya te dijo que tenés que empezar a hacer. Y vas a llegar tal vez a tu casa o tal vez a la noche o tal vez mañana y en algún momento Él va a estar obrando y mostrándote que hay cosas en tu vida que tenés que dejarlas porque es pecado y te está apartando del Señor. Y cosas que tenés que empezar a hacerlas porque también son pecado por no hacerlas, por omisión, y que tenés que hacerlas porque el Señor te está llamando. Que tenés que usar los dones que Dios te dio. ¿Quién tiene dones acá? A ver, ¿quién tiene dones? ¿Y por qué no levantamos las manos todos? Si todos tenemos dones, todos tenemos a Cristo, todos tenemos dones. Tenemos que descubrir los dones. Tenemos que decirle al Señor, Señor, mostrame qué hacer para vos. Mostrame cuál es mi don o cuáles son mis dones. Yo quiero serte útil, no inútil. Porque la Biblia dice que lo inútil va a ser cortado y va a ser quemado. Yo quiero dar frutos, Señor. Necesito dar frutos. Necesito crecer. ¿Querés alcanzar una vida de victoria? Comenzá a buscar tus dones y a descubrirlos. Comenzá a dar frutos para el Señor. Frutos espirituales. Primero, en tu relación de hijo con Dios. Y después, deja que Dios use tu vida para bendecir a todas las personas con las cuales vos tratás diariamente. ¿Quién trabaja en un lugar donde tiene compañeros de trabajo que no tienen a Cristo en su corazón? ¿Quién estudia en un lugar donde tiene compañeros que no tienen a Cristo en su corazón? ¿Quién vive en una familia en donde hay gente que todavía no tiene a Cristo en su corazón? ¿Quién vive o practica un deporte en un grupo de personas que todavía hay varios que no tienen a Cristo en su corazón? ¿Vieron que hay mucho por hacer todavía? ¿Vieron que el Señor quiere usar tu vida? No te pongas límites, no te pongas prejuicios. Deja de mirarte al espejo y que el diablo te traiga los pensamientos de pecado, de derrota y de muerte. Mirate al espejo y decí, wow, Señor, soy una nueva criatura gracias a Cristo. Y gracias a Cristo voy a comenzar a dejar que vos me uses, Señor. Voy a tener mi mirada puesta en Cristo, el autor y consumador de mi fe, y en Él yo creo. No importa lo que digan los demás, yo soy una persona nueva y me voy a esforzar, Señor, para hacerte útil, para que mi vida sea útil, para que lo que antes yo hacía mal y todos conocían mi maldad, ahora conozcan que soy una nueva persona. Y que digan, ¿no era ese fulanito el que hacía macanas allá? El mismo. Solamente que ahora Cristo entró a mi vida. Solamente que ahora Cristo gobierna mi vida y soy una persona totalmente diferente a lo que era antes.
Necesitamos en este tiempo despertar como iglesia, dejar una huella en la sociedad, una sociedad que está profundamente golpeada por el diablo, por la mentira, por la muerte, por las adicciones. Está creciendo el pecado de una forma exponencial, está creciendo la idolatría de una forma exponencial. Fundación Reto a la Vida no tiene lugar para atender gente de tantos pedidos de personas con adicciones. Inauguraron un lugar nuevo y ya no tienen más lugar otra vez. Tienen una lista de espera de por lo menos 200 personas. Necesitamos hijos de Dios que comiencen a brillar y comiencen a hacer luz y sal. El Señor te está llamando. Dios te está llamando. Deja de lado tus preocupaciones, deja de lado tus prejuicios, deja de lado tu pasado y empezá a mirar hacia adelante donde está Cristo. Y Él te va a usar. Decirle, Señor, acá estoy. Y después decirle a tu líder, acá estoy. Y después decirle al pastor, acá estoy. ¿Por qué? Porque una cosa es decirle que sí al Señor y la otra después es estar disponible para el Señor. No importa las actividades que tengas, si en tu corazón Jesucristo tiene el control y si tu corazón está rendido a Cristo, vas a encontrar la forma y Dios va a preparar también las circunstancias para que tu vida sea útil para el Señor. Yo le pido a los hermanos de la alabanza que pasen y ahí donde estás, cerrá tus ojos. Cerrá tus ojos porque el Espíritu Santo está en este lugar. Él está obrando, Él está convenciendo, Él está trabajando en los corazones, en las mentes. No dejes que la distracción que viene a través de los ojos te quite lo que Él está haciendo y quiere hacer en este momento. Ahora cuando comiencen a adorar, cuando comience la adoración, se va a potenciar ese poder del Espíritu Santo. Se va a potenciar en la medida en que vos te rindas a Él, en que vos dejes que Él obre, en que vos dejes que Él te sane, en que vos dejes que Él te lleve a aceptar que tenés que perdonar a muchas personas, que te lleve a entender que sos alguien especial para el Señor. Porque el Señor es el que abre puertas, el Señor es el que convence, el Señor es el que impulsa, el que respalda. En esta mañana, Señor, te entregamos todo, Dios. Te entregamos nuestros pensamientos, Señor. Te entregamos, Señor, nuestras preocupaciones. Todo temor, toda duda, Señor, queda en el altar, Señor. Y simplemente vamos a adorarte, Señor. Vamos a adorarte para cerrar esta reunión. Para que el poder del Espíritu Santo que está obrando, que está convenciendo, que está sanando, que está liberando, se pueda manifestar, se pueda liberar para que veamos tu gloria, Señor. Te rendimos, Señor, lo mejor de nuestra vida. Quebrantanos, Espíritu Santo, si es necesario. Quebrantanos, partinos al medio, que tu palabra penetre. Pero queremos, Señor, serles leales a Cristo, Señor. Queremos serle fieles a Cristo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos y te adoramos, Señor. Y en la adoración se va a potenciar, Señor, la activación de la fe, Señor. La fe, Señor, comienza a desatarse. La fe comienza a multiplicarse. Se llenan de unción, Señor, aquellos que realmente quieran, Señor, ser ungidos. Son liberados, Señor. Son liberados de toda cautividad, Señor. Y la mente comienza, Señor, a iluminarse con un entendimiento espiritual, con un entendimiento nuevo, con un discernimiento que viene del Espíritu Santo. Y te conocemos más, Señor. Y entendemos más que somos tus hijos, Dios. Y que tenemos acceso a tu presencia gracias a Cristo. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Santo eres. Comenzá a adorarle al Señor. Decirle gracias. Gracias por Cristo. Gracias por la gracia inmerecida, Señor. Gracias porque tengo acceso y tengo derecho, gracias a Cristo, a ser tu hijo. Tengo acceso al Padre gracias al Hijo. Tengo acceso a las recompensas y a la victoria de Cristo gracias al Hijo. Y en el nombre de Jesús, Señor, me rindo, Señor. Y dejo que Él obre, Señor. Que Él sane, que Él transforme, que Él libere, que Él corrija.
En el nombre de Jesús ahora se llenan, Señor, de tu Espíritu. En la adoración se llenan, Señor. Adorándote se llenan. En el nombre de Jesús, santo eres, Dios. Santo eres, Señor. Y cerramos, Señor, esta reunión adorándote, Señor. Entregándote la mejor adoración. En el nombre de Jesús. Santo eres, Dios.